Recibí una propina de $1,200 por una pizza y terminó siendo el dinero de sangre de un asesino en serie. Mi silencio me convierte en cómplice. Necesito sacarlo de mi pecho. Lo he llevado conmigo durante casi una década y me está matando lentamente. No estoy buscando compasión ni siquiera juicio, solo un lugar donde pueda existir fuera de mi propia cabeza. Es demasiado real para ser solo un pensamiento. Todo comenzó con la lluvia. No es una metáfora barata, juro que no. Era la tarde de un martes en noviembre, esa época del año en que el aire es tan frío que duele respirar y el cielo es de un gris uniforme y opresivo. Yo estaba en el coche esperando a que mi turno terminara. Era mi segundo trabajo, repartiendo pizzas. Un trabajo de mierda, sí, pero pagaba las facturas de la universidad. Y esa noche estaba particularmente empapado. La lluvia caía con esa persistencia sorda que te hace sentir que nunca volverá a salir el sol. Recuerdo la radio. Estaban poniendo un podcast de crímenes reales, algo que siempre me había fascinado, aunque, irónicamente, escuchaba a la presentadora describir con detalle morboso cómo una mujer había desaparecido sin dejar rastro, y pensaba en lo fácil que era para alguien esfumarse, para que su existencia se redujera a un archivo en la oficina de un detective y una foto en un cartón de leche. Es un pensamiento horrible, lo sé. Mi último pedido de la noche me llevó al otro lado de la ciudad, a un barrio que no conocía. Casas grandes, antiguas, con jardines oscuros y árboles gigantes que parecían querer tragarse la luz de las farolas. La dirección era la 412 de Sycamore Lane. El GPS me llevó por un camino de grava que se sentía interminable y resbaladizo. Toqué el timbre. Era uno de esos timbres viejos, con un sonido grave y resonante que te hacía sentir que estabas molestando a los muertos. La puerta se abrió, no del todo, solo lo suficiente para ver un ojo y una rendija de luz amarillenta. «Pizza», dije, sintiéndome estúpido. «Un momento, por favor», susurró una voz. No era profunda, pero tampoco aguda. Era una voz neutra, indefinida. La puerta se abrió más. Ahí estaba él. No era lo que yo esperaba. Había imaginado a un anciano, o tal vez a unos estudiantes de fiesta. Pero este hombre era de unos 40 y tantos, calvo, con gafas de montura fina que le daban un aire inofensivo, casi académico. Llevaba puesto un jersey de lana gris, de esos que pican, y pantalones de pana. Parecía un profesor de historia jubilado, pero había algo en sus ojos. Eran claros, de un color indefinible, y me miraban con una intensidad que me hizo sentir que no estaba viendo mi uniforme ni la caja de pizza, sino algo mucho más profundo. Algo dentro de mí. Son 20,50, dije, extendiendo la caja. Él no tomó la pizza. En su lugar, metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un fajo de billetes. No eran billetes de 20 o 50, eran billetes de $100, doblados por la mitad, desordenados. «Quédese con el cambio», dijo. Su voz seguía siendo baja, casi un murmullo. Había al menos $1,000 en esa mano. Abrí la boca para protestar. «Señor, esto es demasiado. No tengo cambio para...» Me interrumpió, y por primera vez hubo algo más que neutralidad en su tono. «Un destello. Tómelo. Es una bonificación por la noche. Y por el camino. Es un sitio difícil de encontrar». Me quedé helado, con el peso de los billetes en mi palma. El dinero era obsceno. Más de lo que ganaba en una semana entera en ambos trabajos. «Gracias», logré decir, sintiendo que mi voz sonaba a papel de lija. «Que tenga buena noche». Me di la vuelta y regresé al coche, con el corazón latiéndome como un pájaro atrapado. Me senté al volante, encendí el motor y miré por el espejo retrovisor. La puerta de la casa seguía ligeramente abierta. La luz amarillenta era lo único que se veía. Conté el dinero en el semáforo. $1,200. Me temblaban las manos. Conduje de vuelta a la pizzería en un trance, incapaz de sacarme de la cabeza la imagen de aquel hombre inofensivo y su propina inexplicable. Se lo conté al encargado, un tipo llamado Mike, que era tan cínico como yo. Se rió. «Te tocó la lotería, tío», dijo, dándome una palmada en la espalda. Algún rico se sintió generoso. «No le busques 3 pies al gato», pero yo no podía dejar de buscar esos 3 pies. El dinero era demasiado. La casa estaba demasiado aislada. Y sus ojos... Una semana después ocurrió algo que lo cambió todo. Estaba en la biblioteca de la universidad, supuestamente estudiando química orgánica, pero en realidad estaba navegando por internet. Entré en el sitio de noticias local y vi un titular que me hizo sentir un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la biblioteca. «Desaparecida estudiante de posgrado, última vista en el Distrito Norte». Hice clic. La foto era de una chica joven, de pelo castaño claro, con una sonrisa amplia y un piercing en la nariz. Se llamaba Sara, 23 años. Había desaparecido de su apartamento hacía 2 días.
Lo que me golpeó no fue la noticia en sí, sino el detalle. El apartamento de Sarah estaba a solo 3 cuadras de Sycamore Lane. Traté de razonar. La ciudad era grande. Las desapariciones ocurrían. Era una coincidencia. Una horrible, pero solo una coincidencia. Pero no podía dejar de pensar en los ojos del hombre, el dinero, la casa aislada. Me levanté de la mesa de estudio, dejando mis apuntes a medias, y me dirigí al campus. Necesitaba aire fresco. Caminé sin rumbo durante 1 hora, con la imagen de Sarah y el hombre en mi mente, luchando por conectar los puntos. Era ridículo. Era una película de terror. Yo estaba creando una fantasía oscura. Llamé a Mike y le dije que estaba enfermo, que no iría a trabajar. Fui a casa y me senté en mi pequeño apartamento, con los $1,200 escondidos bajo mi colchón, pesando más que todo el oro del mundo. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Una decisión estúpida, impulsiva y aterradora. Necesitaba volver a la 412 de Sycamore Lane. Me puse una sudadera oscura, agarré las llaves del coche y salí a la noche. La lluvia había parado, dejando un olor a tierra mojada y hojas podridas en el aire. La ciudad estaba en silencio. El viaje me pareció mucho más corto esta vez. O tal vez era mi ansiedad la que aceleraba el tiempo. Cuando llegué a la grava, apagué las luces del coche y el motor, y me deslicé hacia el silencio más profundo que jamás había experimentado. La casa estaba completamente a oscuras. Una sombra gigante y monolítica contra el cielo despejado y la luna creciente. Me acerqué con cautela, sintiendo la adrenalina bombear en mis sienes. No tenía un plan. ¿Iba a llamar a la puerta y preguntar si era un asesino? ¿Iba a espiar? Me arrastré hasta la ventana lateral, la más cercana al porche. Era una ventana vieja, de una sola hoja, con los cristales sucios. Puse mi mano alrededor de mis ojos y pegué la cara al cristal. No podía ver mucho. La habitación estaba oscura, llena de sombras extrañas y desorden. Parecía un estudio. Había estanterías con libros viejos, un escritorio de madera maciza y en el centro algo que parecía una mesa cubierta con una lona. Y entonces lo vi, justo al lado de la estantería, en el suelo. Había una maleta. No una maleta de viaje normal. Era una de esas maletas rígidas, grandes, de cuero marrón oscuro, con correas, y la correa no estaba completamente cerrada. Había algo asomando. Un trozo de tela. Era tela de un color particular, un azul pálido que se veía incluso en la penumbra. Recordé la foto de Sarah. Ella llevaba una bufanda azul pálido en el perfil de su universidad. Mi sangre se congeló. El corazón me subió a la garganta. El pánico me inundó con una fuerza que me hizo tambalearme hacia atrás, tropezando con una maceta vacía. El ruido fue estruendoso en el silencio de la noche. La luz interior se encendió. No la luz de la habitación donde estaba mirando, sino una luz en la planta de arriba. Me agaché y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, de vuelta al coche. Me metí dentro, temblando incontrolablemente, metí la llave en el encendido y el motor arrancó con un rugido que me sonó a un disparo. Pisé el acelerador y salí disparado de la grava, sin mirar atrás. Llegué a casa y me tiré en el sofá, jadeando. Sentí náuseas. Lo que había visto, o creído ver. No podía ignorarlo. Tenía que llamar a la policía. Agarré mi teléfono y lo desbloqueé. Pero mis dedos se detuvieron sobre el icono de llamada. ¿Qué les diría? Hola, oficial. Un cliente de pizza me dio una propina enorme y creo que es un asesino porque tiene una maleta y una chica con una bufanda azul ha desaparecido. Me dirían que estoy loco. Me preguntarían por qué no había llamado antes o por qué había regresado a la casa de un cliente a las 3 de la mañana. Y el dinero, el maldito dinero. Me vincularía directamente a él y si me equivocaba. Si solo era una maleta con una bufanda vieja y el hombre era solo un rico excéntrico, yo sería el que acabaría en problemas. Me acusarían de acoso, de allanamiento. Me quedé allí debatiendo hasta que el sol empezó a asomar por el horizonte. El pánico se había calmado, reemplazado por una sensación fría y horrible de responsabilidad. Al final no llamé a la policía. No pude, en cambio hice algo mucho peor. Fui a trabajar a mi segundo trabajo, el de la gasolinera. Todo el día actué como si nada. Puse gasolina, vendí periódicos, sonreí. Pero por dentro me estaba volviendo loco. Esa tarde volví a la biblioteca. No a estudiar, sino a investigar. Escribí 412 Sycamore Lane en el buscador de propiedades online. El nombre del propietario saltó a la vista. Arthur Finch, el inofensivo profesor de historia. Luego busqué Arthur Finch plus desapariciones. Nada. Busqué Sycamore Lane plus crímenes. Nada. El Distrito Norte era una zona tranquila. Rica. Los crímenes graves eran raros, pero la búsqueda de Sarah, apellido censurado, seguía activa. Sus amigos y familiares suplicaban por información. Había una recompensa y yo tenía información.
información que me quemaba la garganta. Fui a casa, saqué el dinero de debajo del colchón y lo conté de nuevo. $1,200. El precio de mi silencio, o al menos la evidencia de mi conexión. Esa noche, cuando la ansiedad era demasiado, volví a salir. Pero esta vez, no fui a Sycamore Lane, fui a un bar en el centro. Me bebí 3 whiskies seguidos, tratando de apagar el ruido en mi cabeza. Fue allí, en el bar, donde conocí a Clara. Clara era una mujer de unos 30 años, con el pelo rizado, rojo vibrante y unos ojos verdes y penetrantes. Estaba sola, leyendo un libro de tapas desgastadas. Hablamos de la vida, del trabajo, de la ciudad. Ella era artista, se dedicaba a la fotografía. Su risa era como el sonido de cristales rotos, hermosa y ligeramente inquietante. Cuando cerró el bar, me invitó a su apartamento. No para sexo, lo cual era un alivio, porque estaba demasiado jodo para eso. Sino para seguir hablando, me dijo. Para beber vino barato y escuchar jazz viejo. Fui. Su apartamento era un caos creativo. Lienzos por todas partes, botes de pintura, cámaras antiguas. Nos sentamos en el suelo, bebiendo vino y hablando de nuestros sueños rotos y de lo difícil que era ser joven y estar quebrado. En algún momento, le conté una versión suavizada de lo de Arthur Finch. Una historia sobre un cliente raro y una propina enorme. Ella me escuchó con esa intensidad que solo tienen los artistas. El dinero tiene un peso, dijo después de que terminé. Su voz era suave. Siempre lo tiene. A veces es más pesado que cualquier otra cosa. Siento que lo estoy sujetando yo mismo, le dije, señalando el suelo. Ella se rió. No lo estás sujetando. Es el miedo. El miedo es el peso. Esa noche no pasó nada entre nosotros aparte de la conversación. Pero cuando me fui me sentí extrañamente limpio. Ella había validado mi miedo sin juzgarme. Los días se convirtieron en semanas. Sara seguía desaparecida. Su cara estaba en cada poste de luz. Arthur Finch no volvió a pedir pizza. El dinero seguía bajo mi colchón, y yo empecé a llamar a Clara. Salimos a cafés, a galerías. Me sentía atraído por su energía cruda, por su forma de ver el mundo, sin filtros. Un mes después estábamos juntos. Era la primera relación que se sentía real, adulta. Ella era mi ancla en el caos, pero había algo que no le había contado. Lo de la maleta, lo de la bufanda. Una noche estábamos en su apartamento. Estábamos cocinando, riéndonos, cuando ella se acercó a besarme. Fue en ese momento, con la luz cálida de la cocina sobre su cara, que le vi el miedo en los ojos. Un destello rápido, como una sombra. ¿Qué pasa?, le pregunté. Ella sonrió. Era una sonrisa forzada. Nada, solo que a veces la gente me da miedo. Lo que la gente es capaz de hacer. Le pregunté a qué se refería. Ella suspiró y se apoyó contra la encimera. Hace unos meses estaba haciendo una sesión de fotos, encargada por un cliente que conocí en un mercado de arte. Un tipo normal, profesor de historia. Quería un retrato. Fui a su casa. Estaba muy lejos, en un barrio viejo, Sycamore Lane. Mi sangre se congeló de nuevo. Mi respiración se cortó. Arthur Finch, logré susurrar. Ella asintió. Su sonrisa desapareció. ¿Lo conoces? Fui yo quien le entregó la pizza, le dije. La noche antes de que Sara desapareciera. Ella se quedó mirando. El silencio en la cocina era ensordecedor. Le conté toda la verdad. Sobre el dinero. Sobre la maleta. Sobre mi silencio, ella no gritó. No lloró, no me juzgó. Simplemente me tomó la mano. Sus ojos verdes estaban fijos en los míos, llenos de una tristeza abismal. Cuando estaba en su casa, él tenía un estudio, oscuro, lleno de libros. Y había una maleta, grande, enorme. Le pregunté qué era. Me dijo que eran sus pertenencias de la época de la guerra, reliquias familiares. ¿Viste algo más? Le pregunté casi suplicando. Solo vi una parte, sí, la parte inferior de un vestido. De un color muy particular, un tono de verde esmeralda brillante. Recuerdo que pensé, qué color tan extraño para un vestido de los años 40. Me soltó la mano y se puso a caminar por el pequeño apartamento, con las manos en la cabeza. Yo tomé fotos de todo, dijo. De su estudio, de la casa. Es mi trabajo, documentar. Tengo todo en mi disco duro. Fotos que no le enseñé. Las que tomé a escondidas cuando él estaba en la cocina. Nos miramos, ambos atrapados en la misma pesadilla. Tenemos que ir a la policía, le dije. Ahora. Clara se acercó a mí y me puso las manos en la cara. Si vamos a la policía, van a desarmar tu historia. Van a desarmar la mía. Y él es un hombre respetado. Es un profesor. No van a hacer nada hasta que tengamos algo más fuerte. ¿Qué sugieres que hagamos, Clara? Ella sonrió, pero esta vez no era una sonrisa forzada. Era una sonrisa llena de resolución, fría y afilada. Necesito ese disco duro, mi nombre censurado. Tengo una copia de seguridad en una unidad externa. Si las fotos muestran algo...
Tenemos una posibilidad. Ella salió a buscar la unidad, que tenía escondida en un compartimento secreto de su estudio. Regresó con un disco duro externo. Lo conectó a su laptop. Yo me senté a su lado, con el corazón golpeándome la caja torácica. Ella abrió la carpeta de Arthur Finch. Eran decenas de fotos, retratos, fotos de la casa, fotos del jardín, luego las fotos secretas. Eran malas, tomadas desde ángulos torcidos, a contraluz, pero mostraban algo: el estudio, el escritorio. Y la maleta, una de las fotos tomada justo antes de que él entrara en la habitación, mostraba la maleta abierta. Solo parcialmente, pero suficiente. Y ahí estaba, no la bufanda azul, no el vestido verde, sino otra cosa, algo mucho peor. En el interior de la maleta había un compartimento. Y en el compartimento había un pequeño collar de oro. Y al lado del collar, un pañuelo de seda, de un color rojo intenso. Clara lo reconoció inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese es el pañuelo que mi mejor amiga, Emily, llevaba el día que desapareció hace 5 años, susurró. Se lo regalé yo. El mundo se detuvo. No era solo Sara, no era solo el dinero. Era una historia mucho más oscura. Una historia de años. Clara se derrumbó a mi lado, sollozando. Yo la abracé. No sabía qué decir. Tenemos que ir, me dijo entre lágrimas. Ahora, la policía. Le enseñaremos esto. Tienen que creerlo. Salimos de su apartamento en mitad de la noche. Conduje hasta la comisaría más cercana, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Llegamos a la comisaría. Era un edificio de ladrillos feo y lúgubre, con luces de neón parpadeantes en el vestíbulo. Nos recibió un oficial con una barriga prominente y un bigote grueso. Contamos nuestra historia, con los detalles, con el miedo, con el dinero. El oficial nos miró con escepticismo. Chicos, es una historia muy loca. Un ex cliente que es un asesino en serie. ¿Tienen las pruebas? Le mostramos las fotos. El oficial las miró frunciendo el ceño. Esto no es evidencia, son fotos de una maleta. Y una historia de un pañuelo y un collar. Lo siento, pero necesito algo más concreto que esto. Necesito una orden. Y para una orden necesito una razón de peso. Intentamos razonar con él, le suplicamos. Le dijimos que Sara, que Emily, que tal vez había más. Él no cedió. Nos dijo que si aparecía algo más, que volviéramos. Salimos de la comisaría con el corazón destrozado. La frustración me hizo sentir náuseas. No podemos dejarlo así, le dije a Clara golpeando el volante. No podemos. Ella se quedó en silencio. Luego me miró. Y sus ojos tenían ese brillo, ese filo que había visto antes. Hay algo que podemos hacer, me dijo. Su voz era baja y resonante. Tenemos que encontrar la prueba. Si la policía no va a entrar, tendremos que hacerlo nosotros. Miré su cara. Sabía que era una locura. Sabía que era ilegal. Pero también sabía que era lo único que podíamos hacer. ¿Qué tienes en mente? Le pregunté. Ella sonrió. Una sonrisa sin humor. Conozco a Arthur Finch. Fui a su casa. Sé dónde están las cerraduras, dónde está la caja fuerte. Sé dónde está la llave de repuesto que oculta en el jardín. Me la mostró el día de la sesión. Dijo que era una tontería. Lo recuerdo todo. Clara, es demasiado peligroso. Podemos acabar en la cárcel. Ella tomó mi mano. Ya estamos en una cárcel, mi nombre censurado. Una cárcel de silencio. No puedo vivir con eso. No podemos. Esa noche planeamos nuestro robo. Era un plan de mierda, improvisado, basado en el miedo y la desesperación. Condujimos hasta Sycamore Lane. El cielo estaba completamente negro. Clara y yo nos movimos por el jardín, arrastrándonos bajo la luz de la luna. Encontró la llave de repuesto. Era exactamente donde dijo, bajo una maceta de geranios. El miedo me estaba paralizando. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la llave. Ella abrió la puerta y entramos. La casa olía a moho y a naftalina. Estaba fría. Fuimos directamente al estudio. La linterna de mi móvil iluminaba el desorden. La maleta estaba ahí, cerrada. Clara fue a la estantería y empezó a mover los libros. Me dijo que su caja fuerte estaba detrás de un ejemplar de la Ilíada. Encontró el libro. Detrás, la pared se movió. Había una pequeña caja fuerte, empotrada. Clara recordó el código. Dijo que era la fecha de nacimiento de su madre. 1947. Metió los números. Un clic suave abrió la caja fuerte. No había dinero. No había joyas. Solo había un cuaderno. De tapas rojas, desgastadas. Lo abrimos. Era el diario de Arthur Finch. Y no era un diario de viajes o de pensamientos. Era un diario de sus crímenes, escrito con una letra caligráfica, elegante. Describía los nombres, las fechas, los detalles macabros de sus víctimas. No solo Sara y Emily, había 8 nombres. 8 mujeres desaparecidas a lo largo de 15 años. El último nombre era el que me hizo vomitar. Clara, no era su nombre. Era un seudónimo. Él la había descrito. El pelo rojo, los ojos verdes, la risa de cristales rotos. Estaba planeando matarla.
Después de que ella se hubiera ido de su sesión de fotos, él había empezado a escribir sobre ella. La había estudiado. Había hecho un seguimiento. No éramos los cazadores. Éramos la presa. En ese momento oímos el coche, un motor encendiéndose. Arthur Finch estaba en casa. Corrimos. Salimos del estudio con el diario en la mano y nos dirigimos a la puerta trasera. Estábamos a punto de salir, cuando la luz del pasillo se encendió, y él estaba allí. Arthur Finch, con el jersey de lana y las gafas finas. Pero la inofensividad había desaparecido. Sus ojos eran fríos y duros como cuchillos. En su mano sostenía un rifle. «Lo siento mucho», dijo. Su voz era tranquila, decepcionada. Tenía la esperanza de que hubiera sido más inteligente. Mi nombre censurado. Tenía la esperanza de que el dinero te hubiera mantenido en tu sitio. Nos congelamos. Clara gritó, pero yo la empujé hacia un lado, hacia la oscuridad de la cocina. El rifle sonó. El sonido fue ensordecedor. Un trozo de la pared saltó en pedazos donde habíamos estado parados. Corrimos, a ciegas, fuera de la casa, hacia el jardín. Él salió tras nosotros, nos lanzamos hacia el coche. Yo metí la llave en el encendido, pero mi mano temblaba tanto que se me cayó. Arthur Finch ya estaba a 10 metros, acercándose, apuntando. «¡Adiós!», gritó. Su voz se había elevado. Ahora era un grito histérico. Clara gritó mi nombre. En ese momento tomé una decisión. La única decisión, agarré el diario de la mano de Clara, abrí la puerta del coche y lo arrojé lejos hacia el medio del jardín. Luego agarré una piedra del suelo y rompí la ventanilla del coche. Alcancé el interior y arranqué los cables de encendido haciendo un cortocircuito. Arthur Finch dudó. Miró el diario en el suelo. Y luego nos miró a nosotros. Él estaba a punto de disparar cuando las luces se encendieron. No las luces de la casa, sino los faros. 3 coches de policía, saliendo de la nada, con las sirenas a todo volumen. El oficial del bigote, el que nos había rechazado, estaba en el primer coche. Arthur Finch. «Manos arriba. Suelte el arma». Finch no se movió. Parecía un ciervo atrapado en los faros. Entonces, con una furia súbita, levantó el rifle y se lo apuntó a la cabeza, y disparó. El eco del disparo resonó en el silencio de la noche, más fuerte que todas las sirenas. Clara y yo nos quedamos allí, temblando, cubiertos de sudor y terror. El oficial del bigote se acercó a nosotros, con el arma desenfundada. «¿Están bien?», preguntó. Su voz era grave. «Sí», susurré. «El diario está en el césped. Es todo. Él lo escribió todo». El oficial me miró. «No lo encontramos. No sabíamos qué hacer. Pero ustedes tenían miedo, y eso era suficiente. Vimos el coche salir de la comisaría. Y lo seguimos. Una patrulla nos había seguido. No porque creyeran la historia, sino porque no se fiaban de nuestra desesperación. Esa noche, todo terminó». Arthur Finch fue identificado como el asesino en serie que había aterrorizado a la región durante años. El diario era la prueba irrefutable. Clara y yo fuimos interrogados, pero no nos arrestaron. Nos convertimos en testigos, en héroes. El dinero lo usé para pagar mi último semestre de universidad. Lo doné a una fundación para mujeres desaparecidas. Nunca más toqué un billete de $100. Clara y yo seguimos juntos. Nos casamos. Ella se convirtió en una fotógrafa de éxito. Yo terminé mis estudios y me convertí en lo que siempre había querido ser, un profesor de historia. Irónico, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. No es un cuento de hadas. Cada noche cuando me acuesto, cierro los ojos y vuelvo a ver los ojos de Arthur Finch. Su decepción, su rabia. Y cada mañana, al despertarme, vuelvo a sentir el peso del silencio, porque me tomó 1 mes y medio. 1 mes y medio de agonía, de miedo, de negación. Pude haberlo detenido antes. Pude haber salvado a Sarah. Pude haber ahorrado el dolor a su familia. Y el dinero. El maldito dinero. El miedo al juicio. El miedo a la complicación. No soy un héroe. Soy un cómplice tardío, y ese es el peso que llevo. Un peso que se siente como el plomo, incluso después de 10 años. Y esa es mi confesión. El verdadero terror no es el monstruo. Es la incapacidad de actuar cuando se ve al monstruo. Es el miedo que te encadena al silencio. Y ese silencio, ese es el sonido más fuerte que escucharé jamás.